Mi propio hermano me abofeteó en medio de su boda, frente a más de 200 invitados, solo porque me negué a regalarle mi yate. Pensó que todos reirían y que quedaría como un héroe, pero un juez presente se levantó, y su noche perfecta se convirtió en una humillación pública que jamás olvidará. Mi nombre es Ethan Callahan, tengo 35 años. Hasta hace unos meses, creía que mi familia era simplemente complicada, pero en el fondo inofensiva. Pensaba que nuestras diferencias se limitaban a las típicas rivalidades entre hermanos y a comentarios sarcásticos que dolían un poco, pero que uno aprendía a dejar pasar porque así es la familia. Siempre fui el calmado, el que no levantaba la voz. El orgullo, que todos mencionaban en reuniones familiares, más que nada porque logré construir un negocio de alquiler de embarcaciones desde cero y, más recientemente, compré un yate. No era un yate gigantesco de lujo, pero sí lo suficientemente elegante como para llamar la atención en el muelle, y lo suficientemente costoso como para desenterrar tensiones que, hasta entonces, se mantenían bajo la superficie. Mi hermano menor, Connor, tiene 32 años. Siempre ha tenido esa habilidad natural para caerle bien a todos. Es de esas personas que podrían conseguir un reembolso de una aerolínea solo con una sonrisa o convencer a un profesor de aceptar un trabajo que jamás escribió. Desde chicos, todos lo adoraban. Mi madre solía decir que tenía energía de chico de oro y mi padre reía de sus errores, llamándolos oportunidades para aprender. Yo, en cambio, era el que debía dar el ejemplo. Mientras él iba a fiestas, yo trabajaba después de la escuela en los muelles. Cuando decidí no ir a la universidad y trabajar a tiempo completo, mis padres creyeron que arruinaba mi futuro. Más tarde, cuando fundé mi propia empresa, lo trataron como un pasatiempo. Solo cuando el negocio empezó a generar ganancias reales, su tono cambió, especialmente el de Connor. El yate fue mi primer gran lujo personal. Lo llamé The Harbour Light. Era blanco, elegante y clásico. Ahorré durante años, trabajando sin descanso, atendiendo llamadas de mantenimiento a las 2 de la madrugada, asumiendo todos los roles posibles, capitán, mecánico, conserje, hasta que pude permitirme contratar una tripulación. Cuando invité por primera vez a mis padres y a Connor a navegar, pensé que sería un momento familiar especial. Pero él pasó toda la tarde preguntando cuánto me había costado, cuánto valía en el mercado, y si realmente necesitaba algo tan caro. Mi madre solo sonrió incómoda y le pidió que dejara de molestar. Pero aquello no fue una broma, fue la primera grieta visible. Con el tiempo, todo empeoró. Connor se comprometió con Ava, una influencer cuya vida entera parecía diseñada para las cámaras. Era encantadora, siempre con el teléfono en la mano, grabando cada segundo como si el mundo entero estuviera pendiente de ellos. La primera vez que la conocí, me dijo que mi yate sería perfecto para grabar su boda. Me reí, creyendo que bromeaba. No lo estaba. Desde ese momento, cada conversación familiar giró en torno a ese evento. Eligieron un resort junto al mar, ceremonia al atardecer, drones, fotos profesionales, todo un espectáculo. Y sin consultarme, The Harbour Light empezó a formar parte del plan. Connor lanzaba frases como, haremos la cena de ensayo en el barco de Ethan, ¿verdad? O los invitados van a amar el paseo después de la ceremonia. Nunca me lo preguntaba, solo lo asumía. Al principio lo corregí con calma, no puedo prometer nada, el barco suele estar reservado los fines de semana. Pero él respondía con esa sonrisa de toda la vida, esa que siempre me hacía sentir como el hermano aguafiestas, vamos, hombre, es mi boda. Puedes reservarme un fin de semana. Semanas después, mi madre me llamó, no para saber cómo estaba, sino para convencerme de ayudar a tu hermano en un momento especial. Connor le había dicho que yo estaba siendo difícil. Le expliqué que el yate no era un juguete, era mi fuente de ingresos, y cancelarlo significaba perder miles de dólares. Ella suspiró con tono maternal, cariño, es la boda de tu hermano. No te está pidiendo dinero, solo un favor. No todo se mide en plata. Esa frase me retumbó en la cabeza. Porque sí, llevaba años siendo el único que realmente entendía el costo de las cosas, mi tiempo, mi energía, mi trabajo. Pero terminé cediendo un poco. Acepté que pudieran usar el barco para unas fotos, siempre y cuando mi tripulación supervisara todo. Connor aceptó con demasiada facilidad. Un mes antes de la boda me llegó un mensaje suyo que aún me hace apretar la mandíbula. Bro, Ava y yo decidimos que la ceremonia será directamente en el barco. Va a ser épico. Todos están emocionados. Empezamos a montar el jueves. No había un ¿te parece bien? Ni una pregunta. Solo un hecho consumado. Cuando lo llamé, fingió sorpresa porque estuviera molesto. Estás exagerando, Ethan, ¿sabes cuánta publicidad te puede dar esto? Nuestros amigos tienen miles de seguidores. Piénsalo como marketing gratuito. Le respondí claramente, mi yate no era un salón de eventos y no podían usarlo así. Se rió.
Literalmente. ¿Hablas en serio? Vamos, si tienes dinero de sobra, ¿por qué estás siendo tan tacaño? Esa palabra, tacaño, me dolió más de lo que esperaba. Como si mi esfuerzo fuera un bien familiar que él podía disponer a gusto. Le dije que no, sin rodeos. Solo permitiría una sesión de fotos supervisada. Colgó sin decir adiós. La semana siguiente, mi madre volvió a llamar con ese tono que conocía de memoria. Ethan, tu hermano está devastado, ¿de verdad no puedes ceder un poquito? Lo repetí una vez más, no. Ella no entendía. Nunca lo hacía cuando se trataba de Connor. Él podía vaciarle la cuenta y ella diría que solo necesitaba ayuda para empezar. Yo, en cambio, si cancelaba una cena de domingo por trabajo, era el hijo distante. Llegó el fin de semana de la boda y decidí mantenerme al margen. No formaba parte de la ceremonia ni del cortejo, y sinceramente, prefería que así fuera. Mi plan era asistir, saludar y marcharme antes de que todo explotara. Pero la mañana de la ceremonia recibí un mensaje de uno de mis empleados. Jefe, hay un equipo en el muelle cargando flores y decoraciones en el yate. Dicen que es para una boda. Fui de inmediato a la marina. Cuando llegué, vi a varias personas descargando cajas con decoraciones, arreglos florales, torres de champán, parlantes, y a Connor con lentes de sol, dirigiendo todo como si fuera el capitán de la operación. Cuando me vio, su sonrisa vaciló apenas un segundo. Perfecto, Ethan, llegas justo a tiempo. Ya casi terminamos con el montaje, dijo como si nada. Lo miré incrédulo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté conteniendo la rabia. Relájate, respondió con un gesto despreocupado, todo quedará igual después. Ni siquiera notarás que estuvimos aquí. Y en ese momento entendí que aquello no era solo sobre un barco. Era sobre una vida entera en la que yo había sido el responsable, y él, el eterno favorecido. Le repetí con calma, pero con firmeza, que no tenía permiso para usar el yate. Le advertí que estaba a un paso de llamar a seguridad si no se detenían. Connor soltó una carcajada como si yo estuviera exagerando. ¿De verdad harías eso? ¿Arruinarías la boda de tu hermano solo porque no quieres prestarle un bote? Dijo, usando la palabra prestar como si fuera algo inocente. Esa palabra fue suficiente para encender algo dentro de mí. Prestar implicaba que lo devolverían en las mismas condiciones, y yo sabía perfectamente que no sería así. Conociendo a las personas que él había invitado, socialites, influencers y bebedores descuidados, podía imaginar el desastre, la cubierta pegajosa de champaña derramada, los muebles dañados, la tripulación agotada y, al final, de alguna manera, todo sería culpa mía por no ser divertido. Obligué a todos a descargar las cosas y Connor se marchó furioso, gritándome que lo había humillado frente a sus amigos. No volvió a dirigirme la palabra antes del día de la boda. Pensé que con el tiempo se calmaría, que entendería lo absurdo de organizar una ceremonia no autorizada en mi propiedad comercial y seguiría con su vida. Pero me equivoqué. Cuando llegué al resort al atardecer, con el sol tiñendo de dorado cada rincón, sentí una tensión extraña en el ambiente. Las conversaciones bajaban de tono cuando yo pasaba. Vi a Ava forzando una sonrisa desde el altar, mientras sus damas de honor evitaban mi mirada como si tuvieran instrucciones claras de ignorarme. Mi madre me dio un abrazo rígido y susurró. Por favor, no armes un escándalo. Esa fue mi primera señal de que algo estaba a punto de estallar. Porque cuando comenzaron los votos, el discurso de Connor no era romántico ni emotivo. Era un espectáculo, y yo sería el blanco perfecto. Entre los invitados se encontraba el juez Robert Whitman, cuya presencia marcaría un antes y un después en lo que vendría. Connor caminó hacia mí con el micrófono en la mano, con esa sonrisa burlona que conocía demasiado bien, la misma de cuando éramos niños y estaba a punto de meterme en problemas para llevarse las risas y los aplausos. El público reía por alguna broma interna que había hecho, pero cuando sus ojos se fijaron en mí, el aire cambió. Damas y caballeros, dijo con tono de presentador de programa nocturno, antes de terminar con los discursos, quiero decir unas palabras sobre mi hermano, Ethan. La gente aplaudió con cortesía. Yo asentí levemente, sin saber hacia dónde iba todo eso. La fotógrafa giró la cámara hacia mí y sentí el foco, literal y figurado, sobre mi rostro. Connor comenzó a pasearse lentamente, saboreando cada segundo de atención. Si no conocen a Ethan, les diré algo, siempre ha sido el responsable. Estudiante ejemplar, nunca castigado, trabajador incansable cada verano mientras los demás solo queríamos divertirnos, dijo, provocando risas suaves. Luego añadió, y ahora es un empresario exitoso, con su propio negocio, un yate elegante y una vida perfecta. Es de esos tipos que te hacen sentir que tal vez llevas tu vida entera haciéndolo mal. Las risas se tornaron incómodas. Era esa clase de risa que no nace de la diversión, sino de la incomodidad colectiva. Yo forcé una sonrisa. Mi madre me observaba desde su asiento, atrapada entre el orgullo y la ansiedad.
Tampoco le gustaba el rumbo que estaba tomando aquello. Pero no se dejen engañar por esa cara tranquila, continuó. Ethan tiene un lado muy terco. Le pedí un pequeño favor, usar su bote por unas horas. Nada del otro mundo. Y me dijo que no. Connor se giró dramáticamente hacia el público. ¿Pueden creerlo? Su propio hermano. Y en mi boda. Hubo risas dispersas y murmullos tensos. Algunas personas se inclinaron hacia adelante, incómodas. Quise responder, pero sabía que si hablaba, solo empeoraría todo. Él no buscaba una explicación. Quería una reacción. Y cuando me mantuve en silencio, sonrió satisfecho. Supongo que hay personas que no soportan compartir el protagonismo, ¿no? Remató. Esa frase cayó como un dardo en medio del salón. Sentí un nudo en el pecho. Las damas de honor de Ava soltaron risitas, su padre negó con la cabeza exageradamente, y mi madre susurró algo a mi padre, que parecía querer desaparecer. Entonces, Connor chasqueó los dedos y dos padrinos se acercaron arrastrando un objeto cubierto con una sábana blanca. Todos giraron la cabeza mientras él, con teatralidad, descubría lo que ocultaban, un enorme retrato enmarcado de The Harbour Light, mi yate, impreso como si fuera un cartel publicitario. Esto, amigos, anunció con voz triunfal, es lo que mi hermano ama más que a su familia. La carcajada general fue fuerte. Algunos aplaudieron, otros no supieron cómo reaccionar. Mi madre abrió los ojos con incredulidad. Yo sentí como me ardía la cara, con las manos temblándome bajo el mantel. Soportaba bien las bromas, pero esto era una emboscada pública. Me puse de pie con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Basta, Connor, dije con voz firme. Él arqueó una ceja. Oh, vamos, es solo una broma. No, no lo es, respondí. Mi tono era sereno, pero cada palabra llevaba peso. Ya dejaste claro tu punto. Hubo un breve silencio. Luego Connor soltó una risa burlona y agitó la mano como si espantara a un mosquito. Está bien, está bien. No quiero que el rico se ofenda y se lleve su barquito, dijo. Algunos invitados rieron con nerviosismo. El DJ intervino de inmediato, subiendo la música para disolver la tensión. Pero lo que él no sabía, era que aquel chiste no terminaría allí. Me senté nuevamente en la silla, con la mandíbula apretada. Mi madre se inclinó hacia mí, y en voz baja, susurró. Por favor, hijo, no reacciones. Es su día. No respondí. Algo dentro de mí ya se había fracturado. No fue solo por ese discurso lleno de insinuaciones, fueron años de servir de apoyo, de ser el que cargaba con todo en silencio para que nadie más se sintiera incómodo. Esa grieta, silenciosa, se abrió de golpe. Cuando la ceremonia terminó, todos caminaron hacia el salón de recepción, un elegante pabellón de cristal con vista directa al océano. El lugar estaba impecable. Debo admitirlo, Ava tiene un gusto exquisito para la decoración. Sin embargo, yo apenas notaba los detalles. Cada vez que levantaba la vista, me topaba con miradas furtivas, con sonrisas que se deslizaban entre susurros. Para ellos, yo ya era el hermano egoísta que había negado un supuesto último deseo. Fui directo a la barra. No soy de beber mucho, pero esa noche necesitaba algo fuerte para controlar el temblor en mis manos. A los pocos minutos, mi padre se acercó, apoyándose en el mostrador con un suspiro cansado. Se pasó de la raya, murmuró. Y ese es el problema, respondí con amargura. Todos saben cómo es y, aún así, nadie le pone un alto. Me miró con esa expresión que le he visto tantas veces, cansado, resignado, deseando paz por encima de cualquier justicia. Es su boda, Ethan, déjalo pasar. Lo olvidarás en una semana. Desvié la mirada hacia Connor y Ava, rodeados de risas y felicitaciones como si nada hubiese ocurrido. Sí, veremos, dije en voz baja. Pero no iba a olvidarlo. Porque unas horas después, mientras los invitados tomaban asiento para la cena y comenzaban los discursos, escuché algo que me heló la sangre. La dama de honor de Ava conversaba con una de las damas de compañía, sin saber que yo estaba cerca. ¿Supiste lo que Connor le dijo al organizador? Preguntó en tono emocionado. Mañana se llevan el yate para la fiesta postboda. ¿En serio? Respondió la otra, riendo. Pero pensé que su hermano había dicho que no. Al parecer cambió de opinión después de la ceremonia, añadió encogiéndose de hombros. Supongo que no quería quedar mal delante de todos. Me quedé helado. ¿Cambiar de opinión? Ni siquiera había hablado con él. Lo entendí de inmediato, planeaba tomar el yate sin mi consentimiento, seguro de que no me atrevería a detenerlo frente a toda esa gente. Lo busqué entre la multitud, y ahí estaba, observándome con esa sonrisa altiva. Alzó su copa en un falso brindis, como si supiera exactamente lo que yo acababa de oír. Me levanté de inmediato. El murmullo del salón se redujo apenas notaron hacia dónde me dirigía. Tenemos que hablar,
dije con voz controlada. Connor fingió inocencia. ¿Sobre qué? Sobre el yate. Ah, eso. No te preocupes, lo cuidaremos. No vas a llevártelo, respondí con firmeza. Ni mañana, ni nunca, sin mi permiso. Se inclinó hacia mí, manteniendo la sonrisa, aunque sus ojos tenían ese filo que conocía bien. ¿Vas a hacer esto aquí, frente a todos? ¿Crees que eso te hace quedar bien? No me importa cómo quede, repliqué. Me importan los límites. ¿Límites? Soltó una carcajada burlona. Ethan, tienes de todo, un negocio exitoso, dinero, el yate. Solo quería un fin de semana. No puedes ni conceder eso. ¿Y sabes qué? Tal vez mamá tiene razón, has cambiado. Mi madre, que se había acercado al notar la tensión, susurró. Connor, por favor. Pero él la interrumpió. No, mamá, tiene que escucharme. Se comporta como si estuviera por encima de todos. Como si tuviéramos que agradecerle por existir. Varias conversaciones se apagaron de golpe. Incluso la banda dejó de tocar. A pesar de sentir el estómago contraído, mantuve la voz tranquila. He trabajado por cada cosa que tengo, dije despacio. Y tú no tienes derecho a adueñarte de nada solo porque crees que te corresponde. Connor dio un paso hacia mí, bajando la voz lo suficiente para que los más cercanos aún escucharan. Siempre pensaste que eras mejor que yo. Nunca lo pensé, respondí. Pero quizás debí hacerlo. Esa última frase lo desarmó. Su sonrisa desapareció. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se elevó y me golpeó con fuerza. El sonido del impacto resonó más fuerte que la música. Durante un segundo, todo quedó suspendido, copas inmóviles, cubiertos en el aire, miradas congeladas. Sentí el ardor en mi mejilla, pero fue la humillación lo que dolió más. Se escucharon murmullos y un par de jadeos ahogados. Connor, gritó mi madre. Él no se movió. Respiraba agitado, los ojos desorbitados. Te lo merecías, escupió. Me has estado dejando en ridículo toda la semana. Yo no respondí. Solo lo miré, y algo en mí se volvió completamente frío. Antes de que pudiera decir algo, un hombre mayor, sentado en una de las mesas frontales, se levantó. Lo había visto al principio de la recepción, junto a un grupo de autoridades locales, probablemente amigo del padre de Ava. Pero esta vez su rostro estaba firme y su voz cargada de autoridad. Basta, dijo en tono fuerte, que atravesó el silencio. Has cruzado el límite. Los invitados se abrieron para dejarle paso. El rostro de Ava se volvió pálido, mientras su padre corría hacia ella susurrando algo desesperado. El hombre se acercó a mí y me extendió la mano. ¿Se encuentra bien, señor Callahan? Preguntó. Sí, estoy bien, respondí, aunque mi mejilla ardía intensamente. Miró alrededor, su voz tomando un tono aún más serio. Para quienes no me conocen, soy el juez Robert Whitman. Y lo que acabamos de presenciar es un acto de agresión. El aire pareció desaparecer del salón. Connor parpadeó, perdiendo toda su seguridad. Vamos, solo fue, balbuceó. Ni una palabra más, interrumpió el juez con dureza. Puedes humillarlo todo lo que quieras con palabras, pero ponerle una mano encima delante de testigos, eso es otra cosa. Ava parecía querer hundirse en el suelo. Mi madre se llevó la mano a la boca. El silencio era absoluto. Y yo simplemente me quedé quieto, viendo cómo Connor comprendía, por primera vez en su vida, que su encanto no lo salvaría. Ese instante, ese silencio cargado, fue como una explosión muda. Cada emoción contenida durante años se hizo presente. Fue en ese preciso momento cuando todo cambió. Lo que vino después ya no sería una simple consecuencia, sería un antes y un después. Fue el inicio de algo que nunca imaginé hacer, poner un límite real. Durante años había evitado enfrentamientos, convenciéndome de que mantener la paz justificaba tragarme cada humillación. Pero aquella noche, en la boda de Connor, todo se desmoronó frente a decenas de personas. Después de que el juez Robert Whitman pronunciara esas palabras que cortaron el aire como un filo, la celebración se transformó en una escena congelada. El DJ detuvo la música a mitad de la canción, los murmullos se expandieron como fuego seco y la decoración perfecta que Ava había planeado, velas encendidas, copas brillando y arreglos florales perfectamente simétricos, parecía ahora el fondo de un desastre. Me ardían las mejillas. El golpe todavía palpitaba, pero la vergüenza pesaba más que el dolor físico. Cada mirada clavada, cada celular levantado, cada respiración contenida era como un eco que me perforaba el cráneo. Mi madre sollozaba en silencio junto a la mesa del buffet. Mi padre, rígido, se paró entre Connor y yo, como si creyera que podía contener el desastre con solo sus manos. Ava murmuraba nerviosa a su nuevo esposo, sujetándole la manga con fuerza, como si de esa manera pudiera regresarlo al control. Pero Connor, enrojecido y tembloroso,
Parecía un niño sorprendido robando galletas en lugar de un novio recién casado. Balbuceó algo parecido a «fue una broma» o «me provocó», pero a nadie le importaba ya. La voz del juez había destruido cualquier excusa. Yo no respondí. Simplemente di media vuelta y me fui. Afuera, la brisa cargada de sal y humedad me golpeó el rostro. Escuchaba las olas rompiendo contra la orilla, como si el mar se burlara del escándalo que acababa de dejar atrás. Me quedé quieto unos segundos, con la palma sobre la mejilla adolorida, tratando de recuperar el aire. Durante años había hecho todo lo posible por evitar escenas, por ser el que callaba para no incomodar a nadie. Pero ahora, todo había quedado expuesto. La bofetada. La desigualdad. La verdad. Algunas personas salieron tras de mí, movidas por la curiosidad o quizás por un poco de preocupación. Entre ellas estaba Caleb, uno de mis empleados, invitado porque se encargaba de la logística de nuestros charters. Se acercó en silencio, me tendió su chaqueta y dijo: «Lo manejaste mejor que cualquiera». Asentí. «Gracias, Caleb. Asegúrate de que nadie toque de Harbour Light mañana». Él entendió de inmediato. No regresé a casa esa noche. Conduje directamente hasta el muelle y estacioné frente a The Harbour Light. Me quedé allí sentado durante horas, observando las luces del barco reflejarse sobre el agua tranquila, ajena al caos que había dejado atrás. Subí a bordo, me senté junto al timón y sentí el suave zumbido del generador vibrando bajo mis pies. Esa embarcación siempre había representado mi libertad, mi refugio. Y en ese momento, se convirtió en el único lugar donde aún me sentía a salvo. A la mañana siguiente, mi celular explotaba de notificaciones, mensajes de familiares, amigos y conocidos que apenas saludaban en otras circunstancias. Alguien había grabado todo y como era de esperarse, el vídeo circulaba en redes sociales. No llegó a los noticieros, pero eso no hacía menos humillante saber qué extraños veían esa escena como si fuera parte de un reality. Connor me escribió una sola vez: «Tenemos que hablar». Me hiciste quedar mal. Miré la pantalla por largo rato antes de borrar el mensaje. Aún no comprendía nada. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y conversaciones tensas. Mi madre me llamó todos los días al principio, con una voz cargada de culpa y negación. «Tu hermano no lo hizo con mala intención», me dijo una vez. «Está bajo mucha presión». Le respondí con calma: «No fue presión. Fue privilegio». Ella suspiró, dijo que no quería tomar partido y colgó. Mi padre no llamó en absoluto. Pasó casi un mes antes de que finalmente lo hiciera. Su voz sonaba cansada. «Tu madre está destrozada», dijo. «Cree que la familia se está rompiendo». «Papá», respondí, «la familia lleva rota mucho tiempo. Solo que ahora se nota». Mi negocio se convirtió en mi ancla. Siempre había sido estable, pero después de la boda, algo cambió en mí. No trabajaba por rabia, sino por claridad. Cada madrugada de trabajo, cada noche sin dormir, cada dólar invertido, todo había sido mío, ganado con esfuerzo, sin favores ni herencias. Una clienta habitual, una mujer mayor dueña de una empresa inmobiliaria, me dijo algo que se me quedó grabado: «Uno conoce a su familia de verdad el día que se dan cuenta de que ya no pueden controlarte». A partir de ahí, me dediqué a reconstruir mi tranquilidad, no mi imagen pública. Mejoré el sistema de reservas, amplié rutas y contraté 2 tripulantes nuevos. Caleb asumió más responsabilidades y superó todas mis expectativas. Para el verano, teníamos reservas llenas con meses de anticipación. Curiosamente, la misma gente que había murmurado sobre mí en esa boda ahora quería organizar eventos a bordo de mi barco. Rechacé la mayoría. No pensaba abrir nuevamente ese espacio a quienes me dieron la espalda cuando más lo necesitaba. De Connor y Ava solo escuchaba retazos por mi madre. La luna de miel se había pospuesto por estrés, que en realidad significaba peleas constantes. Mi padre comentó que los padres de Ava estaban furiosos con el espectáculo de la boda. Según me contaron, el juez Robert Whitman se acercó al padre de la novia después del incidente y le recomendó que Connor buscara ayuda profesional para controlar sus impulsos antes de que enfrentara consecuencias más graves. Por un momento, quise creer que eso bastaría para que recapacitara. Que tal vez entendería que había cruzado un límite. Pero las personas como él no cambian cuando se sienten expuestas, se atrincheran. Unos meses después, me llegó una citación: Connor me estaba demandando. El motivo: difamación y daños a su reputación empresarial. Según los documentos, mi negativa a cumplir un acuerdo sobre el uso del yate le habría causado angustia emocional y humillación pública. Era absurdo. Pero era solo el primer golpe de una batalla que, esta vez, yo no tenía intención de esquivar. Cuando Connor presentó la demanda, la sorpresa no fue tanto la acción legal en sí, sino el descaro con el que la justificó. Alegó que la reprimenda pública del juez había dañado gravemente su reputación profesional, como si realmente tuviera una carrera sólida que proteger.
La realidad era muy distinta. Connor apenas mantenía trabajos esporádicos en el sector inmobiliario, y la mayor parte de su estilo de vida dependía de las colaboraciones que Ava conseguía como influencer. Al leer las primeras páginas del expediente, lo único que pude hacer fue reír en silencio. No era una risa divertida, era una mezcla amarga de incredulidad y cansancio. Aquello era Connor en estado puro, cuando el encanto no le servía y la culpa no lograba manipular a nadie, recurría a la presión y la fuerza. Contraté a un abogado de alto nivel, alguien que no solo entendiera la ley, sino también el juego emocional que inevitablemente acompañaba esta clase de conflictos familiares. Durante el proceso descubrí algo que, aunque incómodo, resultó liberador: las peores traiciones a veces son las que dejan la visión más clara. Su demanda no solo era absurda, también era un tiro en el pie. Cada argumento de su defensa se desmoronaba con una facilidad casi ridícula, los testigos eran numerosos, había grabaciones, declaraciones escritas y la palabra firme del judge Robert Whitman, que había presenciado la bofetada frente a 200 personas durante aquella boda que marcó un antes y un después. Mientras los procedimientos legales avanzaban con su lentitud característica, las llamadas de mi madre cambiaron de tono. Ya no eran intentos suaves de mediación, eran súplicas. «No podrías llegar a un acuerdo», insistía. «Es tu hermano». «Dejó de ser solo mi hermano cuando me golpeó frente a todos», respondí con calma, aunque por dentro aquella escena seguía ardiendo como una herida mal cerrada. No insistió cuando recordé que también había intentado apropiarse de lo que yo construí con años de sacrificio. Pasaron los meses, lentos, desgastantes, con audiencias programadas, documentos revisados y silencios familiares más pesados que cualquier discusión. Pero mientras tanto, mi empresa crecía como nunca. Por primera vez en años, comencé a viajar sin obligaciones. Navegué por la costa croata, deteniéndome en pequeñas islas donde nadie sabía quién era ni qué había pasado en mi vida. No tenía que fingir calma, ni contener explicaciones. El sol en la cubierta, el murmullo del mar, el cielo teñido en degradados cálidos al atardecer, todo eso me permitió respirar con libertad. Una tarde, mientras observaba cómo el horizonte se desdibujaba en tonos naranjas y violetas, comprendí algo esencial: no debía justificar mis límites a nadie. La culpa que había cargado durante tanto tiempo por decir no simplemente no me correspondía. Cuando regresé a casa, no era más duro, pero sí menos dispuesto a encogerme para que otros se sintieran cómodos. Y entonces llegó el fallo judicial. La demanda fue desestimada por ser frívola y sin fundamentos, palabras exactas del juez. La ironía no se me escapó: el mismo judge Robert Whitman que presenció el golpe era quien ahora cerraba el caso. Mi abogado sonrió al escuchar el veredicto y dijo: eligió al hermano equivocado para provocar. Pero incluso en la victoria, hubo un eco amargo. Mi madre no celebró, lloró. Dijo frases como: las familias no deberían llegar a los tribunales, como si la culpa de haber defendido mis límites recayera en mí. Mi padre, como siempre, se mantuvo en su postura neutral. Y Connor desapareció de las reuniones familiares. Los rumores volaban: él y Ava se habían separado temporalmente, ella ya no quería cargar con la mala reputación que él mismo había generado. Yo no presumí mi triunfo, no publiqué nada, no hablé con nadie al respecto. Me limité a vivir en silencio. Y ese silencio se convirtió en mi paz más sólida. Tardó casi un año en llegar el primer reconocimiento real de mi familia. Una tarde cualquiera, mi madre apareció en el muelle sin avisar. La vi parada frente al de Harbour Light, empequeñecida por el tamaño del yate que representaba todo lo que había logrado sin ayuda de nadie. No lo entendí, dijo al fin. Pensé que todo se calmaría. Pero tenías razón. Lo dejamos salirse con la suya demasiadas veces. Querías protegerlo, respondí sin dureza. Quería protegerlos a los dos, susurró. Pero no vi lo que te estaba costando. Esa fue la primera disculpa verdadera que recibí de alguien de mi familia. No borraba lo ocurrido, pero significaba algo. Significaba mucho. Con el tiempo, mi vida tomó un nuevo ritmo. Amplié la empresa, compré un segundo yate, luego un tercero. Empecé a organizar salidas al mar para niños de comunidades vulnerables, algo que siempre quise hacer pero nunca había tenido espacio para ello. Ver sus rostros iluminados al sentir el viento y las olas me recordaba que todo lo que había construido no se trataba de dinero ni de lujo, sino de libertad, propósito y dignidad. Entonces, 18 meses después de la boda, llegó la llamada. Un número desconocido apareció en la pantalla. Contesté sin pensarlo mucho y una voz que no escuchaba desde hacía más de un año me heló la sangre. Era Connor. Pero ya no tenía ese tono arrogante y ligero de siempre. Sonaba cansado. «Hola, Ethan», dijo, apenas audible. «Tenemos que hablar. Es por mamá y papá». La calma que tanto me había costado construir empezó a tambalear. Escuchar su voz fue como abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Mi instinto fue colgar,
pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué pasa con ellos? Pregunté con cautela. No están bien económicamente, contestó tras un silencio breve. La empresa de papá tuvo un golpe fuerte cuando uno de sus socios se retiró, y mamá tuvo que cubrir parte de las deudas. Están atrasados con la hipoteca. Me recosté en la silla, dejando que el sonido constante del puerto llenara el aire. ¿Y por qué me estás contando esto? Pregunté despacio. Porque estoy ayudándolos todo lo que puedo, replicó. Pero no puedo cubrirlo todo solo. Pensé que tú. Ahí estaba. No era reconciliación. Era otro favor disfrazado de preocupación familiar. Ya los ayudé antes, dije sin vacilar. No querían molestarte, respondió, con ese matiz de irritación que siempre aparecía cuando no obtenía lo que deseaba. Connor, tú me demandaste, dije con serenidad. El silencio fue denso, incómodo, casi físico. Cometí un error, admitió finalmente. Estaba furioso. Pensé que querías humillarme. Pero he cambiado. No le creí, pero tampoco discutí. Lo pensaré, dije antes de cortar. Por primera vez en años, no sentí rabia. Sentí desconfianza, sí, pero también una calma extraña. Algo en todo aquello no cuadraba. Al día siguiente conduje hasta la casa de mis padres. El vecindario parecía más apagado. El jardín que mamá solía cuidar estaba abandonado, lleno de maleza seca. El coche de papá tenía un cartel de "en venta" en el parabrisas. Cuando golpeé la puerta, ella abrió. Se veía más delgada, más cansada, con el peso de los últimos meses reflejado en su rostro. Ethan, dijo, como si no supiera si tenía permiso para pronunciar mi nombre. Entré. Papá estaba en la mesa del comedor, rodeado de pilas de papeles y facturas. Levantó la mirada y me regaló una sonrisa cansada, de esas que dicen mucho sin necesidad de palabras. Había estado esperando que apareciera. Aquella noche hablamos durante horas, sobre el negocio familiar, la economía, y sobre cómo mi padre había confiado en un socio de toda la vida que, a último minuto, decidió retirarse del acuerdo. Lo dejó con una deuda que simplemente no podía asumir. Me dijeron que llevaban meses tratando de arreglarlo por su cuenta, evitando involucrarme porque, según ellos, yo ya tenía suficiente con mis propias responsabilidades. Les creí, pero algo en la historia no terminaba de encajar. Cuando pregunté la cifra exacta que debían, mi padre me dio un número tan preciso que me dejó un nudo en el estómago. No era porque la cantidad fuera imposible de cubrir, sino porque coincidía casi al centavo con el costo del yate que Connor había intentado usar para su boda. No fue una coincidencia. Lo supe al instante. Esa misma noche, después de despedirme, me detuve en un pequeño café junto al muelle. Saqué mi computadora portátil y empecé a buscar información. Bastaron unos minutos para confirmar mis sospechas. Un mes antes, Connor había intentado lanzar una empresa de eventos de lujo. El proyecto había fracasado estrepitosamente. Su nombre aparecía vinculado a varias facturas impagas, y sus inversionistas se habían retirado tras una ola de mala publicidad. En ese momento todo cobró sentido. No se trataba únicamente de ayudar a nuestros padres. Él los estaba utilizando como palanca para manipularme. Y no sentí rabia. Lo que sentí fue una claridad absoluta. Conocía a mi hermano demasiado bien como para no prever sus jugadas. Primero apelaría a la culpa familiar, luego me pediría dinero por mamá y papá, y al final desviaría esos fondos hacia su propio proyecto moribundo. Connor siempre necesitó interpretar el papel del héroe, pero héroes como él construyen su imagen sobre el esfuerzo ajeno. Así que tomé una decisión, le daría exactamente lo que buscaba, pero bajo mis reglas. Durante los días siguientes reuní información con cautela. Hablé con el antiguo socio de mi padre, con contactos en común que habían trabajado con Connor y con Caleb, mi mano derecha en el puerto. Al terminar la semana, el panorama era claro, su empresa había colapsado. Había pedido préstamos en todas partes solo para aparentar éxito, confiando en que su encanto personal atraería a nuevos inversionistas. Cuando eso no funcionó, recurrió a la vieja estrategia, la familia. Pero esta vez no estaba tratando con el mismo de antes. El viejo yo habría firmado un cheque sin pensarlo, solo para evitar tensiones. El nuevo yo, forjado tras humillaciones y reconstrucciones, buscaba otra cosa, rendición de cuentas. Paso 1. Llamé a mis padres y les dije que me encargaría de pagar la hipoteca directamente al banco, sin intermediarios. Mi madre, como era de esperarse, protestó. Me dijo que eso lastimaría los sentimientos de Connor. Le respondí con calma, esto no se trata de sentimientos. Se trata de hacerlo bien. No dijo nada más. Paso 2. Invité a Connor a cenar, dándole la impresión de que quería firmar la paz. Nos encontramos en un restaurante frente al mar. Llegó luciendo gafas de diseñador, sonriendo como si nada hubiera pasado. Hermano, te ves bien, dijo dándome una palmada en el hombro.
Por fin podemos hablar como adultos. Le devolví una sonrisa educada. Lo mismo digo. Durante la cena, interpretó su papel a la perfección, el hermano arrepentido, el hijo responsable, la víctima incomprendida. Habló de cómo quería ayudar a nuestros padres, de cómo la vida le había dado una lección de humildad y de que estaba listo para hacer las cosas bien. Era una actuación impecable. Y entonces llegó la verdadera razón por la que estaba allí. Girando la copa de vino entre sus dedos, dijo con voz casual. He estado pensando, podríamos unir fuerzas. Tú tienes los barcos. Yo tengo contactos en el mundo de los eventos. Imagina organizar bodas de lujo. Podemos hacer una fortuna. Ahí estaba el anzuelo. Disimulé mi satisfacción tras un gesto pensativo. Interesante idea, dije. Mándame una propuesta por escrito y lo reviso. Él sonrió confiado. Sabía que lo entenderías. 2 semanas después, recibí su propuesta, un documento extenso, pulido, con proyecciones financieras infladas y supuestos contratos futuros. Todo parecía profesional, hasta que llegué a la letra pequeña, una cláusula que le otorgaba a él el 51% de la propiedad por motivos de gestión. Era exactamente lo que esperaba. Imprimí cada página, marqué todas las inconsistencias y envié el paquete completo a mi abogada junto con la documentación de su anterior demanda, sus deudas impagas y la evidencia del cierre de su empresa. Prepara un archivo de contingencia, le dije. No planeo usarlo todavía, pero quiero tenerlo listo. A partir de ese momento, el plan dejó de ser legal y se volvió psicológico. Quería que Connor sintiera que todo marchaba como él soñaba. Que bajara la guardia. Que se confiara. Así que fingí aceptar su propuesta. Tuvimos 2 reuniones más para discutir precios, logística, modelos y branding. Connor, encantado, empezó a alardear ante mis padres de que juntos reconstruiríamos el legado Callahan. Incluso ordené a mi asistente de marketing que hiciera bocetos con el nuevo nombre de la empresa, Callahan Luxury Charters. Me aseguré de que su nombre apareciera en los primeros borradores. Él comenzó a presumirlo en redes sociales, hablaba de una nueva era y la gente empezó a interesarse. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio en una expansión real, contratos firmados, clientes auténticos, flota en aumento, todo bajo la estructura legal de mi compañía. La imagen era casi idéntica a la empresa conjunta que Connor creía dirigir, con suficiente similitud para que, llegado el momento, la confusión expusiera la verdadera naturaleza de su plan. Pero no me detuve ahí. Había un último detalle que llevaba planeando desde el día en que él me abofeteó frente a todos. Algo más poético. Un evento de gala benéfica se acercaba, organizado por varios de mis clientes más importantes. Yo era uno de los patrocinadores. Sabía que Connor asistiría también, de la mano de Ava, quien intentaba relanzar su imagen pública tras su ruptura y reconciliación con él. El tema de la gala era familia, integridad y redención. No podría haber elegido un escenario mejor. Aquella noche sería mi escenario. No para una venganza cruel, sino para algo más preciso y elegante, la verdad, la exposición y una justicia fría y calculada que él nunca vería venir. Porque mientras él se dedicaba a aparentar, yo había reconstruido mi vida, mi negocio y mi paz. Por primera vez en años, ya no reaccionaba a sus movimientos, los lideraba. La tarde anterior a la gala, me quedé solo en The Harbour Light, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua. No sentí ira. Sentí justicia, vestida de paciencia. Me acomodé los gemelos y susurré para mí mismo. Mañana, pequeño hermano, mañana obtendrás exactamente lo que pediste. La noche del evento fue un espectáculo de perfección. Candelabros de cristal, trajes impecables, copas de champaña, música de jazz flotando suavemente en el aire. Era una de esas reuniones donde todo el mundo sonreía más de la cuenta y nadie decía lo que realmente pensaba. Y en medio de toda esa fachada elegante, yo ya sabía que, esta vez, no era yo quien iba a quedar expuesto. Había asistido a muchos eventos similares antes, pero esa noche tenía un peso distinto. No era simplemente otra velada de networking o recaudación de fondos, era el cierre de un ciclo que llevaba años gestándose. Llegué temprano, como siempre, sereno y con la mente clara. El nombre de mi empresa, Callahan Marine Enterprises, aparecía con elegancia en el cartel de patrocinadores, justo al lado del gran estandarte de la gala. Familia, integridad y redención. La ironía de esas palabras me provocó una sonrisa contenida. Connor apareció aproximadamente media hora después. Lo identifiqué enseguida entre la multitud, irradiaba ese encanto excesivo y la seguridad arrogante que siempre lo precedían antes de que todo se desmoronara. Saludaba con efusividad, reía demasiado fuerte, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Justo detrás de él venía Ava, envuelta en un vestido plateado brillante, con el rostro cuidadosamente neutro. No sabía si estaba al tanto de lo que se avecinaba,
pero la distancia entre ambos hablaba por sí sola. La perfecta imagen de pareja empezaba a resquebrajarse. Connor me vio antes de que pudiera acercarme. Su sonrisa se amplió de inmediato. Ethan. Ahí está mi brillante socio, anunció en voz alta. Varios invitados a su alrededor voltearon la cabeza. Respondí con una sonrisa cortés y avancé hasta estrechar su mano. Buenas noches, Connor, dije con calma. Veo que todo está saliendo como planeaste. Por supuesto, respondió, entusiasmado. Hay inversionistas por todas partes. Ya hablé con 2 interesados en participar en Callahan Luxury Charters. Te dije que esta idea tenía futuro. Sí, contesté con serenidad, parece que sí. No tenía idea de que el nombre que llevaba semanas usando, el mismo que aparecía en cada publicación promocional suya, había sido registrado legalmente a mi nombre. Tampoco sabía que cada inversionista con el que había intentado negociar ya había recibido discretas notificaciones desde mi oficina aclarando quién era el verdadero propietario de la marca. Esa noche no buscaba humillarlo públicamente como él lo había hecho conmigo. Mi respuesta sería más silenciosa, más precisa, y mucho más duradera. Cuando comenzaron los discursos, el anfitrión, un filántropo local, habló de comunidad y valores compartidos. Después vinieron los reconocimientos a los donantes. Cuando escuché mi nombre, me puse de pie, asentí con discreción y me preparé para el siguiente paso. Sabía que Connor no tardaría en actuar. Había organizado un supuesto anuncio sorpresa para más tarde en la velada. Yo ya conocía su plan al detalle. Pretendía anunciar nuestra alianza empresarial frente a todos, aprovechándose de mi reputación para recuperar la suya. Eligió el momento con precisión, justo después del postre, cuando la mayoría de los asistentes ya estaba relajada, entre risas y copas de champaña. No hice nada para detenerlo. Cuando el maestro de ceremonias pronunció su nombre, Connor caminó hacia el podio como si entrara a un set de rodaje. Las luces lo bañaban de manera perfecta, como si todo el escenario estuviera preparado para él. La sala entera guardó silencio. Buenas noches a todos, comenzó con tono seguro y perfectamente ensayado. Esta noche no se trata solo de caridad, sino de renacimiento, de segundas oportunidades. Debo reconocer que sabía hablar. Su voz era firme, sus gestos medidos, su discurso impecable. Si no hubiera conocido sus verdaderas intenciones, incluso yo habría creído en cada palabra. Habló durante varios minutos sobre unidad familiar, colaboración y perdón. Luego, llegó el momento que había estado esperando. Me enorgullece anunciar, dijo, extendiendo la mano hacia mí, una nueva iniciativa, Callahan Luxury Charters, una asociación entre mi hermano Ethan y yo. Una fusión de visión, experiencia y pasión. La sala estalló en aplausos. Las cámaras parpadearon. Los inversionistas sonrieron con aprobación. Era su elemento, ser admirado, idolatrado, sentir que todo giraba a su favor. Pero esa sensación no duraría mucho. El anfitrión tomó el micrófono con una sonrisa educada. Vaya, dijo con cortesía. Una noticia muy interesante, señor Callahan. Y, de hecho, el momento perfecto para dar paso a nuestro siguiente orador, el propio señor Ethan Callahan, quien nos presentará los planes de expansión de su empresa. El murmullo de la multitud sustituyó lentamente a los aplausos. Connor se quedó inmóvil por un instante, como si no supiera si dar un paso al costado o mantenerse en el centro. Avancé con calma hacia el escenario. El sonido firme de mis pasos sobre el mármol se amplificaba en el silencio creciente de la sala. Cuando llegué al podio, lo miré con serenidad, con esa mirada que solo alguien que controla la situación puede sostener. Gracias, Connor, dije por el micrófono, con voz firme y tranquila. Siempre es agradable ver tu entusiasmo, pero antes de que surjan malentendidos, hay algo que necesito aclarar. La sala se volvió completamente silenciosa. Las cámaras enfocaron nuestros rostros. La sonrisa de mi hermano titubeó. Entonces me giré hacia el público. Mi empresa, Callahan Marine Enterprises, ha crecido bastante en los últimos años. Pero no lo ha hecho sola. Recientemente lanzamos Callahan Charter Group, una división registrada y protegida legalmente, especializada en experiencias náuticas de lujo y eventos marítimos, expliqué despacio, dejando que cada palabra pesara. Me han informado que ha habido cierta confusión con nombres similares circulando por ahí. Volví a mirar a Connor, manteniendo un tono cortés pero firme. Para que quede perfectamente claro, cualquier uso del nombre Callahan Luxury Charters es no autorizado. Mi equipo legal ya está ocupándose del asunto. Un oleaje de murmullos atravesó al público. Connor perdió el color. Se acercó un poco, bajando la voz, aunque el micrófono la captó de igual manera. ¿Qué estás haciendo?, susurró con rabia contenida. Sin siquiera volver la vista hacia él, respondí mirando al público. Corrigiendo información errónea.
Continué mi discurso agradeciendo a los organizadores de la gala, explicando nuestros programas solidarios, incluidos los cursos gratuitos de navegación para niños de bajos recursos, y resaltando la importancia de la integridad en los negocios. Cuando terminé, los aplausos retumbaron en la sala, eran educados, fuertes y, sobre todo, dirigidos a alguien que había tomado el control de la narrativa. Connor permaneció paralizado, con el micrófono en la mano, incapaz de improvisar. Ava, visiblemente incómoda, bajó la mirada. Uno de los inversionistas que él había estado cortejando minutos antes se levantó discretamente y abandonó su mesa. Intentó recuperar terreno balbuceando algo sobre un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. El presentador retomó el evento con rapidez, la banda empezó a tocar, y por primera vez en años, mi hermano no irradiaba ese carisma que todos aplaudían. Se veía pequeño. Al finalizar la ceremonia, me interceptó en el pasillo. Tenía el rostro enrojecido y la voz temblorosa. «Me tendiste una trampa», escupió. Me giré lentamente hacia él. «No, Connor. Te di la oportunidad de decir la verdad. Fuiste tú quien no supo tomarla». Apretó los puños, aunque no avanzó. «Me hiciste quedar como un idiota», dijo entre dientes. «Eso lo hiciste tú solo», respondí en voz baja. «Usaste a mamá y papá, mentiste sobre tus supuestas ayudas y trataste de estafar a inversionistas usando mi nombre. Yo solo dije la verdad». Su respiración se volvió agitada, los ojos le temblaban como buscando un escape. «¿Crees que eres mejor que yo?» Di un paso adelante, tan sereno como antes. «No, Connor. Solo dejé de fingir que somos iguales». Por un instante creí que me golpearía otra vez, pero en lugar de eso giró en seco y salió empujando las puertas hacia la noche fría. El colapso llegó rápido. En cuestión de días, corrió la voz de que su empresa era un montaje. Los inversionistas exigieron la devolución de su dinero, los proveedores presentaron reclamos y un antiguo acreedor reabrió un proceso en su contra. Mi abogado se encargó de remitir discretamente toda la documentación a las autoridades para colaborar con la investigación. Mis padres quedaron profundamente afectados. Mi padre, avergonzado por haber sido manipulado una vez más, me dijo con la voz quebrada. «Hijo, hiciste lo que yo nunca fui capaz de hacer. Lo protegiste de sí mismo». En las semanas siguientes no tuve noticias de Connor. Ava lo abandonó definitivamente y regresó a la casa de sus padres. Escuché por terceros que él había dejado la ciudad para empezar de nuevo. Tal vez lo hizo, tal vez no. Ya no era mi problema. Yo volví a concentrarme en lo que realmente importaba, mi empresa siguió creciendo, la división benéfica obtuvo reconocimiento real y prensa positiva, y comencé a mentorear a jóvenes emprendedores en la marina. Les enseñaba lo que nadie me enseñó a mí cuando empecé, que el éxito no necesita la aprobación de nadie, solo constancia y respeto propio. Un par de meses más tarde, una tarde tranquila, llevé de Harbour Light a navegar en solitario. El mar estaba sereno, liso como cristal, y el sol se extendía sobre el agua como una capa de oro líquido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. Mientras la embarcación cortaba el oleaje, pensé en todo lo ocurrido, el golpe, el juicio, la humillación, la lenta reconstrucción. Cada herida, cada paso, me había llevado hasta ese momento de silencio y libertad. En el horizonte, el cielo y el mar se fundían en una línea infinita. Y entonces sonreí. No era una sonrisa de orgullo ni de venganza triunfal. Era la sonrisa tranquila de alguien que al fin comprendía algo simple: la verdadera revancha no nace del rencor, sino de la libertad. Y en ese instante, comprendí que nunca me había sentido tan libre.